Durante décadas, el cielo ha sido el campo de batalla más despiadado del mundo. Y en ese infierno de metal y fuego, solo 6 máquinas lograron lo imposible: redefinir las reglas del combate aéreo para siempre. Lo que estás a punto de ver no son simples aviones. Son paradojas vivientes, máquinas que fueron ridiculizadas antes de convertirse en leyendas, tecnologías que sus propios países intentaron destruir, cazas que sobrevivieron con un ala menos, y otros tan letales que el enemigo prefería huir antes que enfrentarlos. Desde el caza que fue llamado el mayor desperdicio de dinero de la historia, hasta el único avión con récord perfecto en 50 años de guerra. Desde el fantasma sueco de $5.000 que humilló a China, hasta el monstruo que ningún piloto ha logrado derribar jamás. Hoy no hablaremos de tecnología. Hablaremos de supervivencia, de venganza, de ingeniería nacida del fracaso. Y de por qué algunos aviones no mueren, se transforman. Prepárate, porque lo que viene no es solo historia militar. Es la prueba de que en la guerra no siempre gana el más fuerte. Gana el que está dispuesto a volar más allá del miedo, más allá de lo lógico, y sobrevivir. Enero de 2015. Un reporte confidencial de prueba se filtra a la prensa y el Pentágono entra en pánico. En un combate aéreo simulado, el nuevo y futurista F-35 había sido derrotado por un viejo F-16 de los años 70. El piloto de pruebas fue brutalmente honesto. No hay forma de que este avión pueda girar o trepar lo suficientemente rápido para sobrevivir. En ese momento, el mundo se rió. Parecía que Estados Unidos había construido un pavo lento e inútil. Pero lo que ese piloto no sabía, y lo que la mayoría de la gente todavía ignora, es que juzgar al F-35 por su capacidad de girar es como juzgar a un francotirador por su habilidad para boxear. El F-35 no estaba perdiendo. Estaba jugando a un juego que nadie más entendía. Y cuando aprendió a jugarlo, nadie volvió a reírse. Para entender por qué este avión generó tanto odio, primero debemos entender la misión imposible que se le asignó. El Pentágono no pidió simplemente un caza. Pidió un milagro de la ingeniería capaz de reemplazar a casi toda la flota aérea de los Estados Unidos. Querían que un solo aparato tuviera la agilidad de un F-16, la capacidad de bombardeo de un F-18 y el despegue vertical de un Harrier. Los críticos, desde el primer día, sentenciaron el proyecto con una frase lapidaria: quien mucho abarca, poco aprieta. Parecía que en su intento por hacerlo todo, el programa Joint Strike Fighter había creado una máquina que no destacaba en nada. Esa percepción se vio alimentada por años de una pesadilla logística y técnica que parecía no tener fin. No eran solo problemas mecánicos, era una batalla contra la propia complejidad del software. Con más de 8 millones de líneas de código, más que las que tiene el transbordador espacial, el F-35 sufría bugs informáticos que dejaban a los pilotos ciegos en pleno vuelo o hacían que los sistemas de armas fallaran aleatoriamente. La narrativa se escribió sola. Estados Unidos había construido una computadora volante demasiado delicada para la guerra real, un Ferrari de cristal que pasaba más tiempo en el taller que en el aire. Sin embargo, mientras los titulares se centraban en los retrasos y los sobrecostes, algo fundamental estaba cambiando en la naturaleza de la guerra aérea que los analistas de la vieja escuela no lograban ver. El mundo seguía juzgando a los aviones por las reglas de Top Gun: velocidad máxima, giros cerrados y combates visuales. Pero los ingenieros de Lockheed Martin estaban diseñando una plataforma para una guerra que aún no existía. Estaban construyendo un avión
que no necesitaba ser el más rápido, porque su objetivo no era correr, sino saberlo todo antes que nadie. Hoy vamos a desmontar uno a uno los mitos que casi cancelan este proyecto y a revelar la verdadera naturaleza de la bestia. Pasaremos de los fallos humillantes de sus primeros días a la tecnología de fusión de sensores, que lo ha convertido en el guardaespaldas invisible de la OTAN. Prepárate, porque vamos a descubrir cómo el patito feo de la aviación militar se transformó en un depredador silencioso que ha reescrito las reglas del combate moderno. Si los fallos de software eran preocupantes, los problemas físicos del F-35 rozaban lo absurdo, convirtiendo al proyecto en el hazmerreír de la industria militar. En un punto crítico del desarrollo, se descubrió que el asiento ejectable, la última línea de defensa para salvar la vida del piloto, era potencialmente letal. El mecanismo era tan violento que si el piloto pesaba menos de 62 kilos, el latigazo cervical al salir disparado podía romperle el cuello. Era una ironía cruel. El avión más avanzado del mundo no podía ser volado por pilotos ligeros, porque la propia máquina los mataría antes que el enemigo. A esto se sumaron defectos que parecían sacados de una comedia de errores, no de un programa de defensa de élite. El cañón principal del avión, diseñado para combates cercanos, tenía un problema de alineación que lo hacía incapaz de disparar recto. Y peor aún, el software para dispararlo ni siquiera estaba listo. Durante años, los primeros escuadrones volaron con un arma que era esencialmente un adorno de metal pesado e inútil. Además, el revestimiento furtivo, esa piel mágica que lo hace invisible al radar, resultaba ser tan delicado que se pelaba si el avión volaba a velocidades supersónicas durante demasiado tiempo, perdiendo su mayor ventaja táctica. El costo del programa se disparó de manera tan alarmante que los analistas financieros dejaron de compararlo con otros aviones y empezaron a compararlo con el PIB de países enteros. Cada unidad costaba más de 100 millones de dólares y el mantenimiento prometía ser una sangría eterna para el presupuesto del Pentágono. Los senadores en Washington gritaban exigiendo la cancelación y los generales se frotaban la sien, incapaces de explicar cómo el caza del futuro se había convertido en un pozo sin fondo de dinero y problemas técnicos. Sin embargo, en medio de este caos de relaciones públicas y fallos mecánicos, los ingenieros trabajaban en silencio en una revolución que no se veía a simple vista. Mientras el mundo se obsesionaba con si el cañón disparaba recto o no, Lockheed Martin estaba perfeccionando algo mucho más letal: la capacidad de supervivencia en un entorno donde el enemigo nunca sabe que estás ahí. El F-35 estaba a punto de dejar de ser un avión con problemas para convertirse en una plataforma de guerra electrónica. Pero para eso, tenía que demostrar que su invisibilidad no era solo pintura cara que se caía con el viento. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Para entender el F-35, hay que olvidar todo lo que Hollywood nos enseñó sobre la guerra aérea. En las décadas pasadas, la supervivencia dependía de la velocidad y la maniobra. Si un misil te perseguía, tenías que esquivarlo. La filosofía del F-35 es radicalmente distinta y mucho más arrogante. No necesito esquivar el misil si ni siquiera puedes dispararme. El diseño del avión no busca la belleza aerodinámica, busca el silencio electromagnético. Su forma angular y sus materiales absorbentes reducen su firma de radar al tamaño de una pelota de golf, volviéndolo un fantasma en las pantallas enemigas. Los pilotos veteranos que hicieron la transición desde los F-15 y F-18 describieron la experiencia como injusta.
En los ejercicios de entrenamiento, se dieron cuenta de que podían volar profundamente dentro del territorio defendido por sistemas antiaéreos avanzados sin activar una sola alarma. No se trataba solo de esconderse, se trataba de la impunidad. El F-35 podía merodear, observar y posicionarse en el lugar perfecto para matar, mientras sus oponentes seguían escaneando el cielo vacío, buscando una amenaza que ya tenían encima. Pero la verdadera genialidad no estaba solo en ser invisible, sino en ser inteligente. El F-35 introdujo el concepto de guerra centrada en red. A diferencia de los cazas antiguos que operaban como lobos solitarios, cada F-35 actúa como un servidor volador que absorbe datos del campo de batalla. Si un avión detecta una amenaza, todos los demás en el escuadrón la ven instantáneamente en sus pantallas, sin necesidad de decir una palabra por radio. Es una mente colmena digital que comparte objetivos y peligros en tiempo real, creando una conciencia situacional que ningún piloto humano había tenido jamás. Este cambio de filosofía empezó a silenciar a los críticos más feroces. Ya no importaba si el avión giraba lento en una exhibición aérea, porque en la guerra real, el combate cercano, el dogfight, se estaba volviendo obsoleto. El F-35 estaba diseñado para matar a su enemigo a 50 kilómetros de distancia, antes de que el otro piloto siquiera hubiera quitado el seguro de sus armas. Pero para ejecutar esta danza mortal a distancia, el piloto necesitaba una herramienta que le permitiera ver lo invisible. Y ahí es donde entra la pieza de tecnología más asombrosa de todo el conjunto. La pieza final del rompecabezas no es parte del fuselaje, sino lo que el piloto lleva puesto en la cabeza. El casco del F-35, con un coste de $400.000 por unidad, es posiblemente el ordenador personal más avanzado del mundo. Al ponérselo, el piloto deja de ver la cabina física. Gracias al sistema de apertura distribuida, DA, 6 cámaras infrarrojas alrededor del avión cosen una imagen de 360 grados en tiempo real y la proyectan directamente en los ojos del piloto. Si mira hacia abajo, no ve sus piernas ni el suelo del avión. Ve las nubes, el terreno y los objetivos debajo de él. Literalmente, ve a través del avión. Esta fusión de sensores elimina la niebla de guerra. El ordenador del F-35 toma la información del radar, de las cámaras térmicas, de los sistemas de guerra electrónica y de otros aviones aliados, y lo simplifica todo en una interfaz limpia y fácil de entender. El piloto no tiene que interpretar pitidos confusos o medidores analógicos. El avión le dice: ese es el enemigo bueno, ese es el malo, y aquí está la mejor ruta para destruirlo. Es lo que los militares llaman la ventaja del ojo de Dios. Saberlo todo, verlo todo y controlarlo todo sin saturarse. La capacidad de este sistema es tan potente que convierte al F-35 en un multiplicador de fuerza. Incluso si vuela junto a aviones más viejos y menos capaces, el F-35 puede actuar como un director de orquesta, detectando objetivos que los otros no pueden ver y guiando los misiles de sus compañeros hacia el blanco. Un solo F-35 hace que todo el ejército sea más letal. De repente, el avión que todos querían cancelar se había convertido en la columna vertebral insustituible de la defensa occidental. Con la tecnología aprobada y los pilotos adaptados a esta nueva forma de volar, solo quedaba una pregunta pendiente. Todo esto sonaba maravilloso en presentaciones de PowerPoint y simuladores controlados. Pero, ¿qué pasaría cuando este ordenador con alas se enfrentara a los mejores pilotos agresores en un escenario de guerra total? La respuesta llegaría en los ejercicios Red Flag,
donde el F-35 finalmente tendría la oportunidad de callar bocas o fracasar estrepitosamente ante los ojos del mundo. El escenario estaba listo para la masacre. El momento de la verdad llegó en los ejercicios Red Flag de 2017, el simulacro de combate aéreo más realista y exigente del planeta. Aquí no hay guiones ni ganadores predeterminados. Los mejores pilotos de la Fuerza Aérea se dividen en equipos y los agresores, el equipo rojo, utilizan tácticas avanzadas para imitar a potencias enemigas como Rusia o China. El F-35, todavía bajo la sombra de la duda, entró en la arena enfrentándose a defensas antiaéreas integradas y oleadas de cazas enemigos expertos en cazar aviones furtivos. Los críticos esperaban un desempeño decente, quizás una victoria ajustada. Lo que obtuvieron fue una carnicería unilateral. Cuando los F-35 despegaron, simplemente desaparecieron de la ecuación para el equipo enemigo. Los agresores sabían que estaban ahí fuera, pero sus radares permanecían vacíos, devolviendo solo estática. Mientras el equipo rojo buscaba desesperadamente en el cielo, sus aviones empezaron a caer uno tras otro, derribados digitalmente por enemigos que nunca llegaron a ver. Los pilotos del F-35 penetraron la zona de defensa más densa del mundo, identificaron las amenazas de misiles tierra-aire y transmitieron las coordenadas exactas a sus compañeros para destruirlas. Todo ello sin ser detectados ni una sola vez. El resultado final dejó a los generales en silencio. Un ratio de bajas de 20-1. Por cada F-35 que hipotéticamente hubiera sido derribado, generalmente por pura saturación numérica, 20 aviones enemigos habían sido eliminados. No fue una pelea, fue una ejecución. Los pilotos veteranos que volaban contra el F-35 describieron una sensación de impotencia total. Es como si estuviéramos volando con los ojos vendados mientras alguien nos golpea con un bate de béisbol. La narrativa del juguete roto se desmoronó instantáneamente ante la fría realidad de los datos. El avión que no podía girar no necesitaba hacerlo. Había dominado el campo de batalla antes de que la primera bala fuera disparada. Ese día, la Fuerza Aérea comprendió que el F-35 no era solo un reemplazo para los viejos cazas. Era una sentencia de muerte para cualquier fuerza aérea convencional que intentara oponérsele. La torpeza inicial, los sobrecostes y los años de burlas quedaron eclipsados por una capacidad letal abrumadora. El Lightning II había demostrado que en la guerra moderna la información es la munición más poderosa, y él era el único que tenía el cargador lleno. El patito feo se había graduado como el rey indiscutible del cielo. Así es como el proyecto más controvertido de la historia militar logró su redención, no pidiendo perdón por sus fallos, sino volviéndose tan indispensable que sus defectos dejaron de importar. Hoy, naciones desde Japón hasta Finlandia hacen cola para comprarlo, no porque sea perfecto, sino porque es la única garantía de supervivencia en un mundo cada vez más hostil. El F-35 ha dejado de ser un avión para convertirse en un estándar global, una red invisible que protege los cielos de medio planeta. Sin embargo, la lección más importante del F-35 no está en su tecnología, sino en lo que nos enseña sobre el futuro. Nos recuerda que la guerra ya no la gana el más fuerte o el más rápido, sino el que mejor se adapta. Mientras sus detractores miraban al pasado, obsesionados con combates de la Segunda Guerra Mundial, el F-35 estaba definiendo el futuro. Ha cambiado para siempre la forma en que entendemos el combate aéreo, convirtiendo a los pilotos
en gestores de sistemas y a los cielos en un tablero de ajedrez digital donde él siempre mueve primero. Al final, puede que el F-35 nunca sea el avión más bonito de ver en una exhibición aérea, ni el que haga las acrobacias más espectaculares para las cámaras. Pero si alguna vez estalla un conflicto real, no habrá ningún otro lugar donde un piloto prefiera estar sentado. Porque en el implacable juego de la supervivencia, el F-35 Lightning II ha demostrado ser, sin lugar a dudas, el avión más poderoso del mundo. Ahora sabemos que el F-35 domina los cielos gracias a su cerebro digital y su sigilo. Es un asesino silencioso, un francotirador que te elimina antes de que sepas que la pelea ha empezado. El F-35 es el cerebro de la red, el quarterback invisible que hace que todos los demás sean más letales. Pero lo que viene a continuación es radicalmente diferente. No es un jugador de equipo. Es un asesino solitario. Un caza tan dominante, tan superiormente letal, que Estados Unidos escribió una ley federal prohibiendo su exportación a cualquier país del mundo. Ni siquiera Israel puede comprarlo. Prepárate para el F-22 Raptor, el avión tan peligroso que su propio país tuvo que dejar de producirlo por miedo a sí mismo. Febrero de 2023. El avión más letal, avanzado y costoso de la historia humana, consigue su primer derribo aire-aire confirmado en combate real. El objetivo ha sido detectado, rastreado y está en la mira. El piloto recibe autorización. El misil sale limpio. Impacto confirmado. ¿Su oponente? No fue un caza ruso de quinta generación. No fue un enjambre de drones chinos coordinados por inteligencia artificial. Fue un globo de plástico flotando a la deriva sobre Carolina del Sur. Una máquina de $350 millones disparando un misil Sidewinder de $400.000 para reventar un objeto que probablemente costó menos que un sedán usado. Los memes escribieron solos. Los comentaristas en Twitter se rieron durante días. El martillo más caro para el clavo más barato, dijeron. Parecía el colmo del exceso militar americano, una demostración obscena de poder mal calibrado. Pero ese disparo no fue una demostración de fuerza. Fue un recordatorio. Un recordatorio de un secreto que el Pentágono ha guardado celosamente durante 2 décadas. Un recordatorio de un avión que fue llamado el mayor desperdicio de dinero de la historia militar y que casi es cancelado múltiples veces antes de convertirse en algo tan peligroso que Estados Unidos escribió una ley federal para asegurarse de que ningún otro país en la Tierra pudiera tenerlo. Este no es solo un avión caro, es una máquina tan avanzada, tan superiormente letal, que existe una prohibición de exportación absoluta. Ni siquiera Israel, el aliado más cercano en tecnología militar, puede comprarlo. Japón ofreció pagar cualquier cifra. Australia negoció durante años. La respuesta siempre fue no. Hoy no vamos a hablar de superioridad aérea en abstracto. Vamos a desmontar cómo el F-22 Raptor pasó de ser el mayor escándalo financiero y técnico del Pentágono, un avión que literalmente intentaba matar a sus propios pilotos, a convertirse en el dios intocable de los cielos. Una máquina tan dominante que la decisión de cancelar su producción en 2011 es considerada hoy como uno de los errores estratégicos más grandes del siglo XXI. Para entender por qué el F-22 generó tanto odio, primero hay que entender la misión imposible que le asignaron. En los años 90, el Pentágono no pidió simplemente un caza. Pidió un milagro de ingeniería capaz de reemplazar prácticamente toda la flota de combate aérea estadounidense de una sola vez. Querían que un solo diseño tuviera la agilidad de un F-16, la capacidad de ataque de un F-18, el alcance de un bombardero y la invisibilidad de un fantasma.
Los críticos, desde el primer día, sentenciaron el proyecto con una frase lapidaria: el que mucho abarca, poco aprieta. Y durante años parecía que tenían razón. El programa Joint Strike Fighter se convirtió en una pesadilla de sobrecostos, retrasos y promesas rotas. No eran solo problemas mecánicos aislados. Era una batalla constante contra la propia complejidad del 170 diseño. El software del F-22 tiene más de 8 millones de líneas de código. Para ponerlo en perspectiva, eso es más código que el transbordador espacial, más que la mayoría de los sistemas operativos modernos. Y ese código fallaba. Los pilotos reportaban que en pleno vuelo, las pantallas se apagaban sin razón. Los sistemas de navegación se congelaban. Los sensores perdían objetivos que estaban justo enfrente. Era una computadora voladora temperamental. Un Ferrari de cristal demasiado delicado para la guerra real. Y luego estaban los problemas físicos que rozaban lo absurdo. El asiento ejectable, la última línea de defensa para salvar la vida del piloto en caso de emergencia, tenía un defecto mortal. El mecanismo de expulsión era tan violento que si el piloto pesaba menos de 62 kilos, el latigazo cervical generado al salir disparado podía romperle el cuello. El avión más avanzado del mundo literalmente no podía ser volado con seguridad por pilotos más ligeros, porque la propia máquina los mataría antes que el enemigo. El cañón principal del avión, diseñado para combates de corto alcance, tenía un problema de alineación crítico. No disparaba recto. Y peor aún, el software para activar el cañón ni siquiera estaba terminado cuando los primeros escuadrones fueron declarados operacionales. Durante años, volaron con un arma que era un adorno de metal pesado completamente inútil. Pero nada de esto se comparaba con el revestimiento furtivo. Esa piel mágica que supuestamente hacía al avión invisible a los radares enemigos resultó ser tan delicada que se pelaba si el avión volaba a velocidades supersónicas durante períodos prolongados. Imagina construir un corredor olímpico cuyos zapatos se deshacen cada vez que corre a máxima velocidad. El F-22 estaba perdiendo su mayor ventaja táctica simplemente por hacer aquello para lo que había sido diseñado. El costo del programa se disparó de tal manera que los analistas financieros dejaron de compararlo con otros aviones y comenzaron a compararlo con el PIB de países pequeños. Cada unidad costaba más de 100 millones de dólares y el mantenimiento prometía ser una sangría presupuestaria eterna. Los senadores en Washington gritaban exigiendo la cancelación. Los generales se frotaban las sienes, incapaces de explicar cómo el caza del futuro se había convertido en un pozo sin fondo de dinero público y problemas técnicos. Pero en medio de todo este caos visible, algo estaba cambiando en silencio. Mientras los titulares gritaban sobre fallos mecánicos y sobrecostos, los ingenieros de Lockheed Martin estaban perfeccionando una capacidad que no se veía en exhibiciones aéreas ni en fotografías de prensa. Estaban construyendo la máquina de supervivencia más avanzada jamás creada. Un avión diseñado no para ser el más rápido o el más fuerte, sino para matar sin ser visto. Y entonces llegó 2011, el año en que todo casi se desmorona por completo. Los pilotos de la Fuerza Aérea empezaron a reportar síntomas extraños después de los vuelos. Al principio eran quejas menores, fatiga inexplicable, dolores de cabeza persistentes, pero luego los síntomas escalaron. Pilotos experimentados, tipos con miles de horas de vuelo, comenzaron a tener episodios de desorientación severa en pleno aire. Tosían violentamente dentro de sus cascos.
Algunos olvidaban procedimientos básicos que habían ejecutado 1000 veces. Un piloto describió la sensación como despertar de repente y no saber dónde estás ni qué estás haciendo. Otro dijo que sentía como si estuviera viendo el mundo a través de un túnel cada vez más estrecho. Estaban sufriendo hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, a altitudes de crucero donde el sistema de soporte de vida del avión debería mantenerlos perfectamente oxigenados. El pánico fue inmediato y total. Por primera vez en la historia moderna, una flota entera de cazas furtivos de quinta generación fue obligada a quedarse en tierra, no por amenaza enemiga, no por falta de presupuesto, porque el propio avión estaba envenenando a sus tripulaciones. La prensa lo bautizó como el Raptor Cough, la tos del Raptor. Los investigadores destriparon cada componente del sistema de oxígeno: válvulas, filtros, líneas de presión, sensores. Durante meses no encontraron nada concluyente. El avión parecía estar funcionando exactamente como debía en papel, pero los pilotos seguían enfermándose. Y aquí está la parte que pocos recuerdan. Los pilotos se negaron a volar. No fue una orden de arriba, fue una rebelión silenciosa. Estos eran hombres y mujeres entrenados para volar hacia fuego antiaéreo, enemigo sin pestañear. Y estaban diciéndole al Pentágono que preferían quedarse en tierra antes que subirse de nuevo a ese avión. El miedo no era al enemigo. El miedo era a la máquina misma. El Congreso amenazó con cancelar todo el programa de manera definitiva. Habían invertido $67.000 millones en un proyecto que no solo no funcionaba correctamente, sino que estaba activamente dañando a su gente. Los titulares eran brutales. El caza que mata a sus pilotos. El fracaso de $67.000 millones. El fin del Raptor. Finalmente, después de casi un año de investigación obsesiva, encontraron el problema. No era una pieza defectuosa. Era un fallo de diseño en la válvula de regulación de presión del traje G. Bajo ciertas condiciones de vuelo extremas, la válvula restringía el flujo de oxígeno justo lo suficiente para provocar hipoxia, sin activar las alarmas de seguridad. Era un defecto tan sutil, tan específico a maniobras de alta G sostenidas, que solo aparecía en vuelo real. Lo arreglaron, rediseñaron la válvula, implementaron nuevos protocolos de monitoreo. Y poco a poco, los pilotos regresaron al aire. Pero el daño a la reputación del programa ya estaba hecho. En diciembre de 2011, el secretario de Defensa Robert Gates anunció oficialmente el fin de la producción del F-22. Solo se habían construido 187 unidades de las 750 planeadas originalmente. Las herramientas de fabricación fueron destruidas, los moldes fundidos, la línea de producción desmantelada permanentemente. El F-22 había sido oficialmente asesinado por su propio gobierno. El experimento más caro en la historia de la aviación militar había terminado en lo que parecía ser un fracaso histórico. Pero mientras los políticos celebraban haber ahorrado dinero y los críticos escribían obituarios del programa, algo extraordinario estaba sucediendo en los cielos de Alaska y Nevada. Algo que no aparecía en los titulares porque estaba clasificado. Los ejercicios Red Flag son el campo de entrenamiento más realista y despiadado para aviadores de combate en el mundo. No hay guiones, no hay ganadores predeterminados. Los mejores pilotos de la Fuerza Aérea se dividen en equipos, y el equipo agresor utiliza tácticas enemigas reales para simular lo que Rusia o China harían en un conflicto total. Defensas antiaéreas integradas, guerra electrónica avanzada, saturación de objetivos. Es lo más cerca que puedes estar de una guerra real sin que nadie muera. Cuando los primeros escuadrones de F-22 operacionales entraron en Red Flag a mediados de los 2000,
Los instructores esperaban un desempeño decente. Quizás algunas victorias. Tal vez probarían que la inversión no había sido completamente desperdiciada. Lo que obtuvieron fue una masacre unilateral que dejó a veteranos de 30 años de carrera en silencio. El ratio de bajas reportado fue de 144-1 en algunos ejercicios. En el ejercicio Northern Edge de 2006, los F-22 lograron 108 derribos confirmados sin una sola pérdida propia. Los pilotos agresores, volando F-15 y F-16 de última generación, describieron la experiencia como pelear con los ojos vendados contra un enemigo invisible que te golpea desde todos los ángulos. No podían verlo en sus radares, no podían escucharlo en sus sensores de alerta de radar, no había señal de advertencia de misil. Solo una voz en la radio diciéndoles que estaban muertos, y cuando revisaban la grabación, el F-22 había estado detrás de ellos durante minutos enteros sin que tuvieran idea. Un piloto veterano de F-15 lo describió así: es como si el combate aéreo que conocíamos hubiera dejado de existir. No es una pelea, es una ejecución. Ellos deciden cuándo mueres, y tú nunca sabes que estuviste en peligro. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo un avión que había sido ridiculizado por no poder girar tan rápido como un F-16 en combate cerrado estaba absolutamente dominando a los mejores pilotos en los cazas más capaces de la generación anterior? Porque el F-22 no estaba jugando el mismo juego que todos los demás. Durante décadas, la guerra aérea había sido definida por velocidad máxima, agilidad en giros cerrados y combates visuales de corto alcance. China estaba construyendo cazas de quinta generación, el J-20, el J-31. Rusia había presentado el Su-57. De repente, la guerra contra el terror, que había definido la estrategia militar estadounidense durante 2 décadas, estaba terminando, y una nueva era de competencia entre grandes potencias estaba comenzando. Y Estados Unidos se dio cuenta de que había cometido un error estratégico devastador. Solo tenían 187 F-22. Rusia y China estaban construyendo cientos de sus propios cazas avanzados. La ventaja que el Raptor había creado, esa superioridad aérea absoluta e incuestionable, estaba empezando a erosionarse no porque el avión fuera malo, sino porque simplemente no había suficientes. Los generales que habían supervisado la cancelación del programa ahora suplicaban que se reabriera la línea de producción, pero era demasiado tarde. Las herramientas habían sido destruidas. Los ingenieros especializados se habían dispersado a otros proyectos. Reabrir la producción costaría casi tanto como diseñar un avión completamente nuevo desde cero. La decisión de Robert Gates de detener la producción en 187 unidades, tomada en un momento de optimismo sobre el fin de la historia, y la creencia de que nunca más pelearíamos guerras convencionales contra adversarios tecnológicamente avanzados, ahora se veía como uno de los errores de cálculo estratégicos más grandes del siglo. Y aquí está la ironía más brutal de todas. Mientras Estados Unidos cancelaba su propio programa de superioridad aérea, escribió una ley federal, la enmienda Obey, que prohibía específicamente la exportación del F-22 a cualquier país, incluidos aliados cercanos. Japón, enfrentando una China cada vez más agresiva, ofreció comprar hasta 100 unidades a cualquier precio. Israel, rodeado de amenazas, pidió acceso a la tecnología. Australia, un aliado de Five Eyes con décadas de cooperación en inteligencia, negoció durante años. La respuesta siempre fue no. ¿Por qué? Porque el F-22 contenía tecnología de sigilo tan avanzada, algoritmos de fusión de sensores tan superiores, que el Pentágono determinó que si incluso una sola unidad caía en manos equivocadas, si un ingeniero hostil pudiera examinar sus sistemas,
la ventaja estratégica de Estados Unidos desaparecería en cuestión de años. Era demasiado bueno para compartir, pero también demasiado caro para producir en cantidades suficientes. Estados Unidos había creado el caza perfecto y luego se había encerrado en una trampa de su propia paranoia y austeridad fiscal. Hoy, el F-22 opera como el guardaespaldas de élite de las operaciones de alto riesgo. Cuando los B-2 Spirit vuelan misiones de bombardeo profundo, los F-22 van adelante limpiando el espacio aéreo. Cuando aviones de reconocimiento necesitan penetrar espacio aéreo contestado, los Raptors abren el camino. Es la punta de lanza invisible que hace posible todo lo demás. Pero están envejeciendo. Los 187 aviones construidos están acumulando horas de vuelo. Los costos de mantenimiento están aumentando. Y no hay reemplazo en el horizonte que pueda igualar su capacidad de superioridad aérea pura. El F-35, el caza que se suponía reemplazaría todo, es excelente en ataque multirol y guerra electrónica. Pero en combate aire-aire puro contra un adversario avanzado, los pilotos saben la verdad. Si las cosas se ponen realmente feas, quieres estar en un Raptor. Febrero de 2023. Un F-22 Raptor derriba un globo chino sobre el Atlántico. El mundo se rió. Los memes fueron brutales. 350 millones de dólares para reventar un globo meteorológico. La imagen perfecta del exceso militar estadounidense. Pero esa risa escondía la verdad más profunda que muy pocos entendieron. Ese disparo no fue sobre el globo. Fue un recordatorio para Beijing de que Estados Unidos todavía tiene una capacidad que nadie más posee. Una plataforma que puede operar con impunidad total en espacios aéreos donde cualquier otro avión sería derribado en minutos. Fue el único caza en servicio activo que podía alcanzar esa altitud, mantener estabilidad en ese aire extremadamente delgado y realizar el disparo con precisión. No fue exceso, fue una demostración de capacidad única. El F-22 Raptor es una paradoja viviente. Fue el mayor fracaso financiero que se convirtió en el arma más letal. Fue el avión que intentó matar a sus pilotos y se convirtió en su guardián más confiable. Fue cancelado prematuramente y ahora es irreemplazable. Su historia no es sobre tecnología. Es sobre las consecuencias de decisiones tomadas en momentos de certeza falsa. Robert Gates canceló la producción porque creía que la era de las guerras entre grandes potencias había terminado. Estaba equivocado. Los políticos destruyeron las herramientas de producción para ahorrar dinero a corto plazo. Ahora pagarán el precio estratégico durante décadas. El mundo no se mueve por velocidad máxima o agilidad en giros cerrados. Se mueve por información y sigilo. Y el sigilo es la única ventaja que ningún adversario puede replicar simplemente gastando más dinero. Requiere décadas de investigación, errores, iteración obsesiva. Estados Unidos construyó esa ventaja una vez. La llamó F-22 Raptor. Luego la mató antes de tiempo. Y ahora, mientras China y Rusia cierran la brecha tecnológica, mientras las tensiones globales aumentan y el espectro de conflicto entre grandes potencias vuelve a acechar al mundo, Estados Unidos mira sus 187 Raptors envejecidos y se pregunta qué habría pasado si hubieran construido los 750. El rey de los cielos está solo y su trono no tiene heredero. Ahora ya sabes cómo el F-22 se convirtió en el rey solitario de los cielos, un depredador invisible que domina por sigilo y conciencia total del campo de batalla. El F-16 te obliga a pelear de cerca, a mirar a los ojos de tu enemigo mientras giras a 9 fuerzas G. Pero lo que sigue no necesita acercarse. Mata a 150 kilómetros de distancia, desde donde el enemigo ni siquiera aparece en su radar.
Es el francotirador del cielo, con alas que cambian de forma en pleno vuelo y misiles que ningún otro caza del mundo puede disparar. Bienvenido al F-14 Tomcat, el interceptor que acumuló más de 160 derribos y jamás fue derribado en combate aire-aire. Durante la guerra Irán-Irak, los pilotos iraquíes tenían una regla no oficial. Si su radar detectaba la señal de un F-14 Tomcat, debían huir de inmediato. Este caza acumuló más de 160 derribos confirmados por Irán, y en toda su historia de servicio para Estados Unidos, jamás fue derribado en combate aire-aire. Este récord casi perfecto lo convirtió en una leyenda, un fantasma en el radar que era sinónimo de una muerte segura. Pero, ¿qué hacía a este avión tan letal que sus enemigos preferían escapar a enfrentarlo? La respuesta no está solo en su diseño, sino en un sistema de armas que parecía sacado de la ciencia ficción. El nacimiento del Tomcat fue una respuesta a una necesidad desesperada. A finales de los 60, la Marina de EEUU necesitaba un interceptor capaz de proteger a sus portaaviones de los bombarderos soviéticos armados con misiles de largo alcance. Y el proyecto que debía cumplir esa misión, el F-11-1B, fue un fracaso rotundo. De sus cenizas surgió Grumman con una propuesta radical. Un caza con alas de geometría variable que podía ser tan rápido como un misil en una intercepción y tan ágil como un perro de presa en un combate cercano. Sin embargo, esta versatilidad aerodinámica escondía un secreto en sus motores que lo hacía tan peligroso para sus propios pilotos como para el enemigo. Su dominio se basaba en una combinación tecnológica que ningún otro caza poseía: el radar AN/AWG-9 y el misil AIM-54 Phoenix. Juntos, podían rastrear 24 objetivos a la vez y disparar contra 6 de ellos simultáneamente, a más de 150 kilómetros de distancia. Era un poder sin precedentes, la capacidad de eliminar a un escuadrón entero antes de que los pilotos enemigos supieran que estaban siendo apuntados. Pero esta superioridad tecnológica vino con un costo oculto y mortal, un defecto que no se reveló en los informes de combate y que atormentó a sus escuadrones durante años. En este video, desglosaremos las hazañas que forjaron la leyenda del F-14, desde sus victorias en el Golfo de Sidra hasta su increíble récord con la Fuerza Aérea iraní. Pero también vamos a ir más allá. Descubrirás el defecto de diseño que provocó la pérdida de múltiples Tomcats, no por fuego enemigo, sino por sus propios fallos. Y finalmente, revelaremos por qué la Marina de EEUU, después de retirarlo, tomó la drástica decisión de destruir sus componentes, asegurándose de que el cazador invencible nunca volviera a volar. El F-14 Tomcat no fue un simple diseño más. Fue una respuesta audaz a una amenaza inminente: la necesidad de proteger los portaaviones de los bombarderos soviéticos armados con misiles antibuque. Grumman diseñó un caza con alas de geometría variable, que podía cambiar radicalmente su configuración en pleno vuelo, combinando una velocidad supersónica para la intercepción con una agilidad excepcional para el combate cercano. Una dualidad que lo hacía impredecible. Pero lo que realmente convirtió al Tomcat en un depredador único fue la fusión de su radar y su armamento. Equipado con el radar AN/AWG-9, este avión podía rastrear hasta 24 objetivos simultáneamente, una hazaña tecnológica que aún hoy impresiona. El verdadero poder destructivo llegaba con el misil AIM-54 Phoenix, un arma exclusiva del F-14, capaz de atacar hasta 6 blancos a la vez a más de 150 kilómetros de distancia. Imagínate un caza
que puede eliminar a media docena de aviones enemigos desde una distancia en la que ni siquiera aparece en sus radares. Era como tener un francotirador invisible, con un alcance que anulaba cualquier ventaja táctica del adversario. Esta capacidad teórica lo convertía en la plataforma de defensa aérea más formidable jamás concebida. Una fortaleza volante. Sin embargo, su increíble poder ocultaba una vulnerabilidad crítica, un secreto oscuro que amenazaba con destruir su reputación y su legado. El Tomcat escondía un enemigo mucho más peligroso que cualquier adversario en el aire, uno que venía de fábrica. Antes de revelar esta verdad, es crucial entender cómo esta arma, en teoría perfecta, nació de la urgencia y la innovación. A pesar de su diseño revolucionario, los primeros modelos del F-14 Tomcat, F-14A, estaban equipados con los motores Pratt y Whitney TF-30, que eran potentes pero notoriamente problemáticos y poco fiables. Estos motores eran propensos a sufrir compresor stalls o pérdidas de compresor, fallos repentinos de potencia que, dependiendo de la altitud y la maniobra, podían ser mortales. Para un piloto de Tomcat, el riesgo no solo venía del enemigo. Esta amenaza interna era un enemigo silencioso. Un fallo en los motores podía provocar que el avión entrara en una barrena plana, una espiral de la que era casi imposible recuperarse. La valentía de estos aviadores se medía tanto en su habilidad para el combate como en su capacidad para dominar una máquina que a veces parecía querer matarlos. Decenas de aviones y tripulaciones se perdieron por estos fallos. A pesar de esta debilidad, los escuadrones se apoyaban en la formidable electrónica y armamento del avión para compensar la falta de confianza en sus motores. Esta vulnerabilidad interna planteaba una pregunta inquietante. ¿Cómo podía un avión tan avanzado y caro coexistir con un defecto de diseño tan fundamental y peligroso? Esta contradicción marcó la historia del Tomcat. Porque en el fragor de la batalla, donde no hay margen para el error mecánico, el caza tendría que demostrar si su revolucionaria tecnología y la habilidad de sus pilotos eran suficientes para superar no solo al enemigo, sino también a sus propios demonios internos. La retirada del F-14 Tomcat no fue una simple decisión técnica. Fue un acto cargado de controversia y secretismo. A pesar de su impecable récord de combate en servicio estadounidense, la Marina decidió reemplazarlo por el FA-18 Super Hornet, un caza más moderno pero, según muchos, menos carismático y especializado. La razón oficial hablaba de los exorbitantes costos de mantenimiento y la complejidad de un avión diseñado en la Guerra Fría. Pero la verdad era mucho más profunda y estaba directamente ligada a su mayor enemigo, Irán. El verdadero pánico en el Pentágono no era que sus propios F-14 fallaran, era que los F-14 iraníes, los únicos otros en el mundo, siguieran volando. Irán, a través de la ingeniería inversa y un mercado negro de repuestos, había logrado mantener su flota de Tomcats operativa. Esto representaba una amenaza estratégica intolerable para Estados Unidos. La posibilidad de que sus propios cazas, en manos de un adversario, pudieran acceder a tecnología de repuesto si las piezas de los F-14 retirados caían en las manos equivocadas. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. La Marina de Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes: la destrucción física y sistemática de la flota retirada de Tomcats. Los aviones no fueron simplemente almacenados en el desierto como tantos otros. Fueron triturados y desguazados con una urgencia febril. El objetivo era uno solo: evitar a toda costa que cualquier componente, desde una simple pieza del fuselaje hasta los microchips del sistema de armas, pudiera ser contrabandeado a Irán.
El misil AIM-54 Phoenix y el radar AN-AWG-9, las joyas de la corona del F-14, fueron los primeros en ser destruidos. Se trataba de borrar de la faz de la Tierra la tecnología que había hecho del Tomcat una leyenda. Todo por el temor a que fuera usada en su contra. El cazador invencible se convirtió en un secreto que debía ser enterrado, literalmente pulverizado, para que su fantasma no volviera a atormentar a sus creadores. Así, el final del F-14 no llegó por una derrota en el cielo, sino por una decisión política en la tierra. Fue un avión tan letal y avanzado que su propio país tuvo que destruirlo para negárselo al enemigo. Su legado no es solo el de un caza invicto, sino el de un arma tan poderosa que su mera existencia, incluso después de muerto, representaba un riesgo inaceptable. Así, el F-14 Tomcat cierra su ciclo no como un avión obsoleto, sino como una leyenda sellada por su propia letalidad. Su historia es una paradoja. Un caza diseñado para ser el guardián definitivo de la flota, que se volvió tan peligroso que tuvo que ser aniquilado por sus propios creadores. Pasó de ser un símbolo del poderío tecnológico estadounidense a una amenaza geopolítica que debía ser contenida, demostrando que en la guerra moderna el control de la tecnología es tan crucial como su desarrollo. Hoy, mientras los últimos Tomcats operativos vuelan bajo la bandera iraní, el legado del F-14 vive en la cultura popular, en las historias de los pilotos que domaron a la bestia y en los debates de estrategia militar. Su historia nos recuerda que un arma puede ser invencible en el cielo, pero vulnerable a las decisiones políticas en la tierra. El cazador invencible no fue derrotado por ningún enemigo, sino que fue sacrificado en el altar de la seguridad nacional, dejando tras de sí una pregunta eterna. ¿Cuál es el verdadero precio del poder absoluto? El F-14 dominaba a distancia, matando antes de ser visto, pero su complejidad tecnológica lo hizo vulnerable. Motores defectuosos, barrenas planas mortales. Estados Unidos tuvo que destruirlo para proteger sus secretos. Lo que sigue es radicalmente diferente. No es complejidad frágil, es brutalidad probada. Un caza diseñado con una sola filosofía. Ni un solo kilo para ataque a tierra. Solo superioridad aérea. Solo dominio total. Bienvenido al F-15 Eagle, la bestia que lleva 50 años sin perder. Y no tiene planes de empezar. 104 victorias. 0 derrotas. 50 años de combate. Y ningún F-15 Eagle ha caído jamás en un duelo aéreo. Suena imposible, pero el 1 de mayo de 1983, un piloto israelí llamado Zivi Nedivi demostró exactamente por qué. Durante un ejercicio, su F-15 colisionó con otro caza. El ala derecha se desprendió por completo. Todo el mundo asumió que eyectaría. Pero Nedivi activó la postcombustión. Estabilizó el avión con un ala. Voló 16 kilómetros y aterrizó a 420 kilómetros por hora sobre la pista. Cuando los ingenieros vieron las fotos, no lo creyeron, porque según los cálculos, ese avión nunca debió haber volado. Esa es la historia del F-15 Eagle, el único caza del mundo que puede sobrevivir a lo imposible. El F-15 Eagle no es el más rápido, no es el más barato y definitivamente no es invisible. Pero ha hecho algo que ningún otro caza en la historia ha logrado: dominar los cielos durante medio siglo sin perder un solo duelo aéreo. Desde 1976 hasta hoy, ha derribado MiG-29, MiG-25, MiG-23, Mirage F-1, Su-25 y hasta helicópteros enemigos. Ha volado para Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur. Ha combatido en el Golfo Pérsico, el Líbano, los Balcanes y Siria. Y en cada escenario, el resultado fue el mismo:
victoria absoluta. Pero este monstruo no nació por casualidad. Nació del fracaso. A finales de los años 60, en pleno Vietnam, la Fuerza Aérea de Estados Unidos descubrió algo brutal. Los MiG soviéticos, más ligeros y ágiles, estaban destrozando a sus F-4 Phantom II en combates cercanos. Los pilotos estadounidenses tenían tecnología, pero los soviéticos tenían maniobrabilidad. Entonces, en 1967, la Unión Soviética mostró al mundo el MiG-25 Foxbat. Capaz de volar a Mach 2.8, este interceptor era más rápido que cualquier cosa en Occidente. El Pentágono entró en pánico. Si no desarrollaban un caza que pudiera igualar esa velocidad, ese alcance y esa altitud, perderían la Guerra Fría en el aire. Así nació el programa Fighter experimental. La misión era clara: crear un caza de superioridad aérea que pudiera ganar cualquier combate, contra cualquier enemigo, en cualquier situación, sin compromisos, sin excepciones. McDonnell Douglas ganó el contrato con una promesa radical: ni un solo kilo para ataque a tierra. Este sería un asesino puro del cielo. 2 motores brutales, alas enormes, un radar que podía ver lo invisible, y una filosofía de diseño tan simple como letal. Si el empuje del motor es mayor que el peso del avión, puedes subir en vertical para siempre. El 27 de julio de 1972, el primer F-15A despegó y nunca volvió a tocar el suelo de la derrota. Pero los primeros años no fueron perfectos. El Eagle tenía un problema mortal. Sus motores Pratt y Whitney fallaban constantemente. Los pilotos realizaban cambios bruscos de potencia que provocaban apagones en pleno vuelo, a 10.000 metros de altura. Se les apodó Stack Flame porque se apagaban sin previo aviso. La relación de motores de repuesto era alarmante. Pratt y Whitney rediseñó los motores. En 1986 lanzaron el F-100 PW 220, que eliminó la mayoría de los fallos. Pero para entonces, el Eagle ya había demostrado algo más importante. Incluso con defectos, seguía siendo letal. En enero de 1976, el F-15 entró oficialmente en servicio. Era el primer caza de la USAF dedicado exclusivamente a superioridad aérea desde el legendario F-86 Sabre de la Guerra de Corea. Tenía 2 turbofan F-100 PW100, cada uno con 23.000 libras de empuje. Velocidad máxima, Mach 2.5, más de 2.500 km por hora. Era el primer caza operacional de Estados Unidos, cuyo empuje excedía el peso del propio avión. Podía acelerar en vuelo vertical. Soportaba maniobras de hasta 9 Hom sin perder control. Su techo de servicio excedía los 19.000 metros de altitud. Su radar APG-63 de pulso Doppler era revolucionario. El primer radar de caza con capacidad Look Down, Shoot Down, capaz de detectar aviones volando bajo entre el eco del suelo. En 1975, el F-15 rompió 8 récords mundiales de ascenso a altitud. Uno de ellos, subir a 30.000 metros en menos de 4 minutos. Era una bestia aérea que desafiaba la física. En cuanto a armamento, el Eagle era un arsenal volador. 4 misiles AIM-7 Sparrow de mediano alcance, guiados por radar semiactivo. 4 misiles AIM, 9 Sidewinder de corto alcance, guiados por calor. Un cañón interno M61A1. Vulcan de 20 milímetros, con 940 proyectiles. Posteriormente integró los IAM-120 AMRAAM de guía activa, con alcance BVR, más allá del rango visual. Pero los récords no ganan guerras, las balas sí. Y el primer derribo confirmado del F-15 llegó en 1979, de la mano de un país que pocos esperaban. En 1979,
un F-15A israelí derribó un MiG-21 sirio sobre el Valle de la Bekaa. Fue el primer derribo confirmado del modelo, pero eso fue solo el comienzo. Durante la Guerra del Líbano de 1982, los F-15 israelíes lograron 41 derribos confirmados de aviones sirios. MiG-21, MiG-23 y hasta un helicóptero Gazelle, sin sufrir una sola pérdida. La operación Mole Cricket 19 fue un barrido aéreo sin precedentes. Los F-15 y F-16 israelíes derribaron 82 aeronaves sirias en pocos días. Fue una masacre táctica. La Fuerza Aérea Siria quedó destrozada. Los pilotos sirios describían al Eagle como un demonio invisible. Veían el misil en el radar, pero no al avión que lo había lanzado. Israel incluso empleó al F-15 en roles inesperados. En 1985, durante la operación Wooden Leg, un grupo de F-15D voló más de 2.000 kilómetros hasta Túnez, reabasteciendo en el aire, y bombardeó con precisión la sede de la OLP en respuesta a atentados. Fue una de las pocas veces que los F-15 de superioridad aérea fueron usados como bombarderos tácticos, demostrando su alcance extremo. Pero Israel no era el único. En 1984, pilotos saudíes de F-15C derribaron 2 F-4 Phantom iraníes en un enfrentamiento sobre el Golfo Pérsico. Fueron las primeras victorias aéreas saudíes con Eagles, y entonces llegó la prueba definitiva, la Guerra del Golfo. El 17 de enero de 1991, más de 120 F-15 CD y 48 F-15E Strike Eagle despegaron hacia Irak. La misión: destruir la fuerza aérea iraní antes de que pudiera reaccionar. En los primeros 3 días se logró la superioridad aérea total. A 10.000 metros de altura, los pilotos de F-15C detectaban MiG-29 en sus pantallas de radar. Lanzaban AIM-7 Sparrow desde 30 kilómetros de distancia. Los iraníes ni siquiera sabían que estaban siendo atacados hasta que el misil impactaba. Los números fueron devastadores. Los F-15C lograron 34 de las 37 victorias aéreas totales de la USAF. Derribaron MiG-29, MiG-25, MiG-23, MiG-21, Su-25, Mirage F-1 y helicópteros Mi-8. 0 F-15 fueron derribados en combate aire-aire. En combates nocturnos, los F-15 y Strike Eagle usaban sensores Lantern para cazar lanzadores móviles de misiles Scud. Volaban a ras de tierra, a más de 900 kilómetros por hora, en total oscuridad. Un error de un segundo significaba estrellarse contra una duna. Y entonces ocurrió algo insólito. El 14 de febrero de 1991, un F-15E Strike Eagle detectó un helicóptero iraní. Mi-24 Hind volando bajo. El piloto no tenía misiles aire-aire, así que lanzó una bomba guiada GBU-10 y la acertó en pleno vuelo. Primera vez en la historia que un caza derribaba un helicóptero con una bomba. Tras Desert Storm, el F-15 continuó participando en diversas operaciones. En diciembre de 1992, un F-15 estadounidense derribó con un misil AIM-120 a un helicóptero. Mi-8 iraní que desobedeció la No-Fly Zone del sur de Irak. En los Balcanes, durante la operación Allied Force en Kosovo, 1999, los F-15C de la USAF derribaron al menos 4 cazas MiG-29 serbios. En un caso famoso, el capitán Jeff Wang consiguió 2 derribos de MiG-29 en una sola misión, lanzando 2 AMRAAM casi simultáneamente. Ese avión en particular fue llevado al museo de la USAF como el doble ases de MiGs. Pero el momento más increíble del F-15 no fue en combate. Fue en un ejercicio donde un piloto
desafió todas las leyes de la física. Otro episodio oscuro fue el fuego amigo de 1994. En abril de 1994, dos F-15C de la USAF derribaron por error a dos helicópteros UH-60 Black Hawk del ejército de Estados Unidos sobre la zona de exclusión aérea en el norte de Irak, confundiéndolos con helicópteros enemigos. Murieron 26 personas en este trágico incidente. El sistema IFF no confirmó a los helicópteros y las comunicaciones con el AWACS fueron deficientes. Aunque ningún F-Queen's Eagle ha sido jamás derribado en combate aire-aire por otro avión, sí ha habido pérdidas a causa de defensas antiaéreas terrestres. Durante la Guerra del Golfo de 1991, dos F-15 Strike Eagle fueron derribados por fuego antiaéreo iraní mientras realizaban misiones nocturnas de ataque a objetivos móviles. Después de 50 años, surgió una pregunta. ¿Puede un diseño de los 70 seguir siendo relevante en el siglo XXI? En 2021, Boeing presentó el F-15 Eagle II, la última evolución del diseño original, pero con una diferencia brutal: radar AESA APG-82 de barrido electrónico activo, sistema de guerra electrónica EPAWSS, capacidad para 12 misiles, AIM-120 AMRAAM o armas hipersónicas. Carga útil total, 13.300 kilogramos, más que cualquier caza en servicio. Cabina 100% digital con pantallas táctiles. Arquitectura abierta. Se puede actualizar en semanas, no en años. El F-35 es furtivo. El F-22 es letal. Pero el F-15EX es el camión de misiles. Puede lanzar armamento que no cabe en las bodegas internas de los cazas furtivos. Puede operar en escenarios donde la furtividad no es crítica. Y puede hacerlo por 5 veces menos costo operativo que un F-35. En 2024, el F-15EX entró en servicio operativo. 50 años después de su diseño original, el Eagle sigue siendo indispensable, porque no se trata de ser el más avanzado. Se trata de seguir volando cuando todo lo demás ha caído. Y ese récord perfecto sigue intacto. 104 victorias, 0 derrotas. Ningún F-Queen's Eagle ha sido derribado en combate aire-aire. Jamás. El F-Queen's Eagle fue diseñado con una filosofía brutal: ganar, sin excusas, sin compromisos. 50 años después, esa filosofía sigue viva. En 2021, Boeing presentó el F-15EX Eagle II. No era un museo volador, era la evolución de todo lo que había funcionado. Más misiles, más alcance, menos costo y la misma misión: dominar el cielo. El F-35 es invisible, el F-22 es letal en combate cercano, pero el F-15EX es el camión de misiles. Puede cargar 12 AIM-120 AMRAAM en estaciones externas. Puede lanzar armamento hipersónico que los cazas furtivos no pueden llevar. Puede patrullar durante 8 horas sin reabastecerse. Y cuesta la mitad que un F-35. En marzo de 2024 entró en servicio. 50 años después de su primer vuelo, el Eagle no solo sigue volando, sigue siendo indispensable y mantiene el récord que ningún otro caza del mundo puede reclamar. 104 victorias confirmadas en combate aire-aire. 0 derrotas. Medio siglo. 5 guerras. 30 países enfrentados. Ningún F-Queen's Eagle ha sido derribado jamás por otro avión. Porque no se trata de ser el más avanzado. Se trata de seguir volando cuando todo lo demás ha caído. El F-15 Eagle es la fuerza bruta perfecta. Empuje superior al peso. Récord invicto de 50 años. El martillo definitivo de las superpotencias. Pero lo que viene a continuación es radicalmente diferente.
no es músculo americano, es astucia sueca. Un caza de $5.000 por hora que humilló a los Su-27 chinos con un récord de 41 derribos sin una sola pérdida. Prepárate para el Gripen, el avión que demostró que no necesita ser el más fuerte, solo el más inteligente. En noviembre de 2015, durante el ejercicio Falcon Strike en la base aérea de Korat, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China envió sus mejores cazas Su-27 para aplastar a una pequeña flota de aviones suecos. 4 días después, los resultados clasificados revelaron una masacre estadística que los mandos chinos intentaron ocultar. 41 derribos contra 0 pérdidas. No fue un fallo de los pilotos ni un error de radar, sino el resultado de una doctrina de supervivencia dispersa que Suecia perfeccionó en secreto. Pero lo más inquietante no fue la derrota, sino el descubrimiento de un sistema modular oculto en el fuselaje del caza ganador, que permitía hackear la superioridad aérea enemiga sin disparar un solo misil. El informe posterior al ejercicio, analizado por el experto en defensa David Archibald, expuso una realidad incómoda para las superpotencias militares. El F-35, con un coste operativo de $35.000 por hora, había sido teóricamente superado por una máquina que costaba apenas $5.000 la hora. Los pilotos chinos reportaron que su enemigo desaparecía de los sensores no por tecnología furtiva, sino por una táctica de guerra electrónica que nadie había visto antes. Mientras los Su-27 buscaban grandes formaciones, el JAS-39 Gripen operaba como un fantasma solitario, atacando desde vectores imposibles y desvaneciéndose antes del contraataque. Para entender cómo un país neutral de 10 millones de habitantes humilló a la segunda potencia militar del mundo, hay que mirar el mapa de Suecia de 1950. Atrapada entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, Estocolmo sabía que, en una invasión soviética, todas sus bases aéreas serían vaporizadas en los primeros 6 minutos de conflicto. La solución no fue construir búnkeres más profundos, sino eliminar el concepto de base aérea por completo. Diseñaron el sistema BAS-60 y su evolución BAS-90, una red de carreteras nacionales reforzadas que servían como pistas de aterrizaje improvisadas, ocultas bajo las copas de los árboles en los densos bosques escandinavos. El Gripen no nació para ganar combates de perros a gran altura. Nació para ser rearmado y repostado en una carretera rural nevada, bajo fuego enemigo, en menos de 10 minutos. Sin embargo, la verdadera amenaza del Gripen no es su capacidad de despegue corto, sino una característica técnica que Saab mantuvo en secreto durante el desarrollo del modelo E. Una arquitectura de aviónica que rompe la ley de Augustin sobre el coste militar y que permite al avión reescribir su propio software en pleno vuelo para adaptarse a nuevas amenazas. Más adelante te revelaré cómo esta característica específica hace que el F-35 parezca una reliquia analógica. Suecia partió de una premisa aterradora. En la guerra moderna, tener una base fija es tener una diana pintada en la espalda. Mientras Estados Unidos construía megabases como Ramstein o Andersen, fortificadas pero estáticas, los estrategas suecos decidieron dispersar su fuerza aérea por todo el país. La idea era convertir cada tramo recto de carretera nacional en un aeródromo potencial, multiplicando los objetivos del enemigo de 3 bases principales a miles de pistas temporales imposibles de monitorear simultáneamente. Esta doctrina obligó a los ingenieros a luchar contra la física. Un caza convencional necesita pistas de 2.000 metros impecablemente limpias para no aspirar escombros por sus tomas de aire.
Suecia necesitaba un avión capaz de aterrizar en 500 metros de asfalto sucio, helado y rodeado de pinos, detenerse por completo y volver a despegar antes de que los satélites rusos pudieran triangular su firma térmica. Pero el desafío no era solo la pista, sino la logística humana. En un escenario de guerra total, los ingenieros especializados estarían muertos o aislados. Por eso, el Gripen fue diseñado para ser mantenido por un equipo de 6 personas, un solo técnico certificado y 5 reclutas conscriptos con apenas 10 semanas de entrenamiento básico. Es el único caza de cuarta generación Plus que puede ser rearmado con misiles aire-aire y repostado con el motor encendido, en medio de un bosque, utilizando herramientas que caben en una furgoneta civil. El resultado es una pesadilla para cualquier agresor. Bombardear los aeropuertos suecos es inútil, porque la fuerza aérea no está allí. Están escondidos en graneros, bajo puentes o camuflados en redes térmicas al borde de una autopista secundaria. Esta capacidad de dispersión de fuerza garantiza que incluso tras un primer ataque nuclear táctico, el enjambre de Gripens seguiría operativo, lanzando contraataques desde lugares que no aparecen en los mapas militares del enemigo. Para lograr este milagro logístico, Saab tuvo que diseñar el avión al revés. En lugar de priorizar la velocidad máxima o el sigilo pasivo, que requiere mantenimientos de cientos de horas, priorizaron la disponibilidad. Utilizaron una configuración de ala delta con canards totalmente móviles. Estos alerones delanteros actúan como frenos aerodinámicos masivos al tocar tierra, empujando el morro hacia abajo para aumentar la tracción de los frenos de las ruedas, permitiendo aterrizajes en distancias ridículamente cortas, incluso en carreteras cubiertas de nieve. El corazón de esta bestia es su arquitectura de sistemas. El Gripen E introdujo una separación radical entre el software crítico de vuelo, el que mantiene el avión en el aire, y el software táctico de misión, el que dispara y detecta. En aviones como el F-22 o el Eurofighter, cambiar una línea de código en el radar requiere recertificar todo el avión, un proceso que toma años y millones de dólares. En el Gripen se pueden cargar nuevas apps de combate en horas, tal como actualizas tu teléfono móvil. Esta modularidad resuelve el mayor problema de la aviación militar actual, la obsolescencia. Mientras el F-35 lucha con millones de líneas de código defectuoso que paralizan flotas enteras, el Gripen puede integrar un nuevo misil Meteor o un nuevo algoritmo de guerra electrónica simplemente insertando una tarjeta de datos antes del vuelo. Esto permite que el avión evolucione más rápido que las amenazas que enfrenta. Además, el coste de esta ingeniería es una bofetada a la industria militar tradicional. El ciclo de vida de un Gripen cuesta una fracción que el de sus competidores. No necesita hangares climatizados para proteger revestimientos furtivos delicados ni combustible especial. Es un arma de guerra proletaria con capacidades aristocráticas, diseñada para funcionar cuando la infraestructura de alta tecnología del primer mundo haya colapsado y solo quede el barro, la nieve y la necesidad de sobrevivir. En las simulaciones, el Gripen no opera como una unidad individual, sino como un nodo en una red neuronal de combate. Su sistema de enlace de datos, el TIDLS, Tactical Information Data Link System, permite que 4 aviones compartan información de sensores en tiempo real con un ancho de banda y una velocidad de actualización muy superiores al Link 16 de la OTAN. Esta tecnología permite tácticas que parecen magia negra. Un Gripen puede volar con su radar apagado, siendo electrónicamente invisible,
mientras recibe datos de blanco de otro Gripen situado a 100 kilómetros de distancia o de un radar costero. El avión ciego dispara su misil Beyond Visual Range, más allá del alcance visual, y se retira sin haber emitido una sola onda que delate su posición. El enemigo es derribado sin saber nunca quién le disparó. Pero la verdadera genialidad está en su guerra electrónica, EW. El Gripen lleva integrado un escudo de nitruro de galio capaz de realizar ataques electrónicos activos. No se trata solo de esconderse, sino de mentir a los sensores enemigos. El sistema puede generar señales fantasma, haciendo creer al radar de un Su-35 que hay una formación de ataque a su izquierda, obligándolo a virar y exponer su flanco vulnerable al verdadero misil que viene por la derecha. Durante ejercicios con la OTAN, pilotos de Eurofighter Typhoon, aviones mucho más potentes y caros, reportaron una frustración absoluta al enfrentarse al Gripen. Lo describieron como intentar pelear contra una sombra. Aparecía en sus sensores por un segundo, desaparecía y luego reaparecía detrás de ellos con una solución de tiro ya bloqueada. El Gripen domina el espectro electromagnético de tal manera que convierte la fuerza bruta del enemigo en confusión y parálisis. Todo esto nos lleva de vuelta a esos 4 días en Tailandia, durante el ejercicio Falcon Strike. Los pilotos chinos llegaron con la confianza de la superioridad numérica y la potencia bruta de sus derivados del flanker ruso. Esperaban un combate tradicional. Lo que encontraron fue una pared impenetrable de datos y señuelos. El resultado de 41-0 no fue suerte. Fue la demostración empírica de que la inteligencia situacional vence a la fuerza motriz. El Gripen no ganó porque fuera más rápido o tuviera más cañones. Ganó porque sus pilotos tenían una conciencia de Dios sobre el campo de batalla. Mientras los pilotos chinos saturaban sus radios intentando coordinarse, los sistemas automáticos del Gripen ya habían asignado blancos, calculado trayectorias y distribuido las amenazas entre el escuadrón sin que los pilotos suecos tuvieran que decir una palabra. Este evento destrozó el mito de que solo los aviones stealth de quinta generación pueden sobrevivir en la guerra moderna. El Gripen demostró que ser pequeño, ágil y digitalmente superior es más letal que ser grande e invisible al radar, pero ciego electrónicamente. El informe de American Gripen lo dejó claro. En un combate real, donde las bases arden y las comunicaciones fallan, prefieres estar en un avión que puede despegar desde una carretera y pensar más rápido que su enemigo. La lección final es aterradora para las grandes potencias. Han gastado billones en plataformas complejas y frágiles, mientras Suecia ha creado un asesino de gigantes por el precio de un jet corporativo. El Gripen E, con su capacidad de actualizarse eternamente, no es solo un avión para hoy. Es una plataforma viva que será más letal en 2040 de lo que es ahora. Han construido una máquina que no teme al futuro, porque está diseñada para reescribirlo en pleno vuelo. La historia del Gripen es una lección de humildad estratégica. Nos enseña que la complejidad tecnológica a menudo se convierte en una trampa y que la verdadera innovación surge de las limitaciones extremas. Suecia, obligada por su geografía y su presupuesto, no podía permitirse el lujo de la ineficiencia, y al eliminar lo superfluo, encontró la excelencia. Este caza de bolsillo ha democratizado la superioridad aérea. Ha dado a naciones pequeñas una herramienta capaz de hacer sangrar a imperios. Ya no se trata de quien tiene más aviones, sino de quien puede mantenerlos en el aire cuando todo lo demás ha fallado. Es un recordatorio de que en la guerra, como en la evolución,
No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Mientras el mundo sigue obsesionado con la próxima generación de cazas invisibles de $100 millones, el Gripen espera en silencio en los bosques escandinavos. Listo para despegar entre la niebla desde una carretera olvidada y demostrar una vez más que David no necesita una onda gigante. Solo necesita un sistema operativo mejor y la voluntad de sobrevivir a cualquier coste. Creías que el Gripen era vulnerable por operar desde carreteras improvisadas, pero lo que viene enfrenta una amenaza 1000 veces peor. No son misiles tierra-aire, son los asesinos de portaaviones chinos con alcance de 2000 kilómetros, y el Super Hornet solo puede volar 800. Es el mejor caza naval del mundo, diseñado para sobrevivir a aterrizajes que romperían cualquier otro avión. Pero en una guerra contra China, será el cebo. Prepárate para descubrir por qué el FA-18 es simultáneamente indispensable e insuficiente. En el día 1 de una guerra contra China, la Marina de Estados Unidos tiene un problema matemático que no puede resolver. Sus portaaviones tienen que estar a 2000 kilómetros de la costa para sobrevivir, pero sus aviones solo pueden volar 800 kilómetros. Básicamente, hemos construido la flota más cara de la historia para una guerra que no puede pelear. Hoy vamos a ver por qué el FA-18 Super Hornet, el orgullo de la flota, se ha convertido en una sentencia de muerte para sus pilotos y cómo una decisión de los años 90 nos ha dejado indefensos en el Pacífico. Si te sientas en la cabina de un FA-18 Block 3, todo grita ¡futuro! Tienes pantallas táctiles de gran formato, procesadores que avergonzarían a tu ordenador de casa y una fusión de sensores capaz de ver a través de la niebla de guerra. Los pilotos lo adoran, la prensa lo celebra y en las ferias aéreas luce impecable. Pero si ignoras las luces parpadeantes y miras el único dato que realmente importa en el Pacífico, el radio de combate sin repostaje, la ilusión tecnológica se desmorona al instante. Hemos cambiado la capacidad de golpear lejos por la comodidad de una interfaz digital. El problema no es el avión en sí, es la soga invisible que le pone al cuello a toda la flota. En la doctrina naval, la proyección de poder depende de qué tan lejos puedes lanzar tus explosivos sin exponer tu base. Pero el FA-18, con sus famosas patas cortas, obliga al portaaviones a acercarse peligrosamente a la costa enemiga para lanzar un ataque. Y aquí es donde la matemática se vuelve mortal. Para que el Hornet sea efectivo, el buque más caro del mundo tiene que entrar voluntariamente en la boca del lobo. China no ha pasado los últimos 20 años diseñando aviones para competir con nosotros. Ha pasado ese tiempo diseñando misiles para hundirnos. Los sistemas DF-21D y DF-26, los llamados asesinos de portaaviones, crean una zona de exclusión, una burbuja de muerte de casi 2000 kilómetros desde sus costas. El radio de combate efectivo de un Super Hornet cargado es una fracción ridícula de esa distancia. El Pentágono se enfrenta a una pesadilla logística. Sus aviones se quedan sin gasolina antes de llegar al objetivo, o sus barcos se hunden antes de poder lanzar los aviones. No siempre fuimos tan vulnerables. Hubo una época en la que el F-14 Tomcat nos daba ese alcance brutal, esa capacidad de interceptar bombarderos soviéticos antes de que vieran la flota. Pero en los años 90, embriagados por el fin de la Guerra Fría y buscando recortar presupuestos, tomamos una decisión ejecutiva. Cambiamos alcance y fuerza bruta por eficiencia y bajo mantenimiento. Diseñamos una fuerza aérea naval para bombardear insurgentes en el desierto, olvidando que algún día
tendríamos que volver a pelear contra superpotencias que sí nos devuelven los disparos. Pero tenemos reabastecimiento aéreo, dirán los optimistas en Washington. Y tienen razón, sobre el papel funciona. Pero en una guerra real contra una potencia par, los aviones cisterna son patos de feria. Grandes, lentos y llenos de combustible. Si el enemigo derriba los camiones de gasolina, y créeme, es su prioridad número 1, tus cazas de 60 millones de dólares se convierten en planeadores muy caros que terminarán en el fondo del mar, dejando al portaaviones desnudo y ciego. Entonces, ¿es el FA-18 un error histórico o una víctima de su propio contexto? ¿Puede este camión de bombas sobrevivir en un entorno donde la tecnología furtiva y el alcance extremo son los nuevos reyes? Hoy vamos a diseccionar al Rhino sin el filtro de Hollywood. Vamos a ver por qué los pilotos lo aman, por qué los estrategas le temen y la solución desesperada que la Marina está intentando implementar antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a la realidad incómoda del poder naval moderno. Para entender por qué nuestra columna vertebral aérea tiene estas limitaciones, debemos mirar atrás, no a un tablero de diseño, sino a una sala de reuniones en los años 90. La Marina acababa de perder el A-12 Avenger, un proyecto furtivo cancelado por sobrecostos que dejó un agujero negro en el presupuesto y en la cubierta de vuelo. Necesitaban un avión nuevo desesperadamente, pero el Congreso había cerrado el grifo del dinero. La solución no fue tecnológica, fue semántica. Vendieron al Congreso una modificación del viejo FA-18 Hornet, prometiendo que sería barato y de bajo riesgo. Fue una mentira brillante. Lo que Boeing y la Marina hicieron fue una de las mayores prestidigitaciones del complejo militar industrial. Tomaron el plano del Hornet original, lo ampliaron un 25%, cambiaron las tomas de aire, rediseñaron las alas y añadieron 2 soportes de armas adicionales. Si pones un modelo C junto a un E/F Super Hornet, verás que apenas comparten piezas. Es un avión completamente nuevo que se puso el disfraz de su hermano pequeño para burlar a los auditores fiscales. Oficialmente era una actualización. En la práctica, era un caza pesado disfrazado de medio. Pero este juego de trileros tuvo un coste físico ineludible. Al agrandar el avión sin rediseñarlo desde cero para una nueva aerodinámica, crearon una bestia con mucha resistencia al viento. Para ganar volumen interno y capacidad de carga, sacrificaron la elegancia cinemática. El Rhino, como lo llaman cariñosamente sus tripulaciones para distinguirlo del modelo anterior, es más pesado y tiene más resistencia parásita. No está hecho para correr, está hecho para cargar. El resultado fue un compromiso de ingeniería que define a toda la flota actual. Ganamos la capacidad de traer de vuelta al portaaviones bombas no lanzadas, algo que el viejo Hornet no podía hacer sin tirar combustible, y aumentamos la supervivencia, pero perdimos la velocidad pura y la aceleración vertiginosa de la era de la Guerra Fría. Aceptamos, sin saberlo, cambiar un interceptor de carreras por una camioneta blindada, asumiendo que la superioridad aérea estaba garantizada para siempre. Sin embargo, criticar al Super Hornet solo por sus números en papel es no entender la naturaleza del combate moderno. Donde el avión pierde en velocidad punta, lo compensa con una capacidad que aterroriza a sus oponentes en las simulaciones: la autoridad de nariz a baja velocidad. En un dogfight o pelea de perros, la mayoría de los cazas intentan conservar energía girando rápido.
El Hornet hace algo antinatural. Puede levantar la nariz en ángulos de ataque extremos, high y alfa, apuntando sus misiles al enemigo mientras el avión prácticamente deja de volar y empieza a caer controlado. Es un cuchillero peleando en una cabina telefónica. Esta robustez no es casualidad. Es un requisito de supervivencia. A diferencia de sus primos de la Fuerza Aérea, que aterrizan en pistas kilométricas con la delicadeza de una bailarina, el FA-18 debe sobrevivir a un accidente controlado cada vez que vuelve a casa. El tren de aterrizaje del Rhino es una obra maestra de la violencia industrial, diseñado para estrellarse contra la cubierta de acero a varios metros por segundo, enganchar un cable y pasar de 250 kilómetros por hora a 0 en 2 segundos. Esa durabilidad estructural le permite hacer cosas que romperían a un F-16 por la mitad. Esta robustez no es casualidad, es un requisito de supervivencia. A diferencia de sus primos de la Fuerza Aérea, que aterrizan en pistas kilométricas con la delicadeza de una bailarina, el FA-18 debe sobrevivir a un accidente controlado cada vez que vuelve a casa. El tren de aterrizaje del Rhino es una obra maestra de la violencia industrial, diseñado para estrellarse contra la cubierta de acero a varios metros por segundo, enganchar un cable y pasar de 250 kilómetros por hora a 0 en 2 segundos. Esa durabilidad estructural le permite hacer cosas que romperían a un F-16 por la mitad. Esa misma estructura le ha permitido convertirse en el camión de bombas definitivo. Mientras otros aviones son delicados con su configuración de carga, el Super Hornet despega con una variedad de armamento que parece un catálogo de destrucción. Misiles aire-aire en las puntas, bombas guiadas por láser bajo las alas, tanques de combustible en el centro y pods de sensores en el fuselaje. No necesita ser el primero en llegar a la zona de combate, pero cuando llega, trae suficiente odio explosivo para nivelar una ciudad pequeña y quedarse orbitando para proteger a las tropas en tierra. Lo que los pilotos aman de esta máquina no es su glamour, sino su honestidad. En medio de una tormenta en el Atlántico Norte, de noche, con la cubierta del portaaviones moviéndose 6 metros arriba y abajo, no quieres un avión temperamental con sistemas complejos que fallan con la humedad. Quieres un tractor con postquemadores que te perdone si eres un poco brusco con la palanca. El Super Hornet es esa red de seguridad. Un avión que prioriza traer al piloto vivo a casa sobre romper récords de altitud. Pero aquí surge la paradoja operativa. Al ser tan bueno en ser suficiente, la Marina abusó de él. Durante las guerras en Medio Oriente, volamos estos aviones hasta la extenuación, consumiendo sus horas de vida útil en misiones de patrulla rutinarias. Convertimos un activo estratégico en un policía de barrio aéreo. Y ahora, cuando los tambores de una guerra real suenan en el Pacífico, nos encontramos con una flota cansada, con grietas de fatiga en el metal y un diseño que, aunque robusto, es visible para cualquier radar moderno, como un árbol de Navidad encendido. Aquí es donde entramos en el territorio peligroso del presente. La Marina sabe que el diseño físico del FA-18 no puede evolucionar más. Ya no puedes hacerlo más aerodinámico ni más rápido. Así que han apostado todo al cerebro. El nuevo Block 3 no es una mejora de músculo, es un trasplante neuronal. Han convertido al caza en un nodo de red, un servidor volador diseñado para procesar la información que el F-35, que sí es furtivo pero no puede cargar tantas armas, le envía. La idea es que el F-35 sea el francotirador invisible y el Super Hornet
el artillero ciego que dispara donde le dicen. Esta simbiosis digital incluye una pieza clave que a menudo se olvida: el IA-18G Growler. Es una variante del Super Hornet, dedicada exclusivamente a la guerra electrónica. Si el Rhino no puede esconderse del radar enemigo por su forma, el Growler se encarga de freír los circuitos del radar enemigo para que no pueda ver nada. Es una estrategia de fuerza bruta electrónica. En lugar de ser invisible, cegamos a todos los que nos miran. Es efectivo, sí, pero requiere una coordinación perfecta que en el caos de la guerra real es difícil de mantener. El problema es que esta dependencia tecnológica añade peso y complejidad a un fuselaje que ya está al límite. Cada nueva antena, cada nuevo procesador, cada nuevo pod de guerra electrónica reduce un poco más esa agilidad que mencionamos antes. Estamos sobrecargando al caballo de batalla con tanta armadura digital que apenas puede trotar. Los pilotos reportan que el Block 3, con sus tanques de combustible conformables que se añaden sobre el fuselaje, se siente pesado y lento, una vaca voladora llena de microchips. Y volvemos al problema económico que mencionamos al principio, pero ahora con un giro táctico mortal. Para compensar la falta de alcance, utilizamos Super Hornets como tanqueros, body tanking. Imagina esto: despegas 4 aviones de combate, pero 2 de ellos solo llevan combustible para dárselo a los otros 2 y luego volver. Estamos gastando el 50% de nuestra fuerza de combate y desgastando los aviones, no para luchar, sino simplemente para hacer el trabajo que un avión cisterna dedicado debería hacer. Es una ineficiencia que en tiempos de paz cuesta dinero, pero en tiempos de guerra cuesta victorias. Además, hay un factor humano y de software. Con las nuevas pantallas táctiles y la gestión de batalla en red, el piloto ya no es solo un aviador. Es un administrador de sistemas TI a 30.000 pies. La carga cognitiva se ha disparado. Mientras intentas evitar que un misil te derribe, tienes que gestionar una red de datos, confirmar blancos que tú no ves físicamente y asegurarte de que el enlace de datos no se ha caído. Hemos creado una máquina tan compleja que el eslabón más débil empieza a ser el cerebro biológico dentro de la cabina. Todo esto nos lleva a un punto de ruptura inminente. El FA-18 Super Hornet es, indiscutiblemente, el mejor avión de 4ª generación y media del mundo. Pero el mundo se está moviendo hacia la 5ª y 6ª generación. China no está parchando diseños de los 90. Está sacando aviones nuevos pensados específicamente para matar al Hornet. La pregunta ya no es si el Rhino es un buen avión. Lo es excelente. La pregunta es si estamos enviando a un campeón de boxeo de los años 90 a pelear en una guerra de drones y láseres con las manos atadas a la espalda. El escenario de pesadilla para el FA-18 no es una simulación clasificada. Es una matemática simple que cualquier analista chino ya ha resuelto. En el día 1 de una guerra en el Pacífico, el Rhino no será el depredador, será el cebo. La doctrina actual, aunque no lo admitan públicamente, asume que para romper la burbuja defensiva de China, tendremos que sacrificar oleadas de Super Hornets y sus pilotos para saturar los radares enemigos, permitiendo que los verdaderos activos estratégicos, submarinos y bombarderos de largo alcance, den el golpe real. Hemos convertido al avión más versátil de la historia en munición prescindible. Imagina ser ese piloto. Estás sentado en un avión que sabes que es más lento que el misil que viene hacia ti, con menos alcance que la plataforma que lo dispara, y tu única defensa es un sistema de guerra electrónica que esperas que funcione mejor que el radar del enemigo.
la Marina ha apostado la seguridad nacional a que el jamming, interferencia, vencerá a la furtividad, stealth. Es una apuesta de casino donde las fichas son portaaviones nucleares y miles de vidas. Si la tecnología de interferencia del Growler falla, o si los sensores chinos logran quemar a través del ruido electrónico, la flota entera queda desnuda. Y aquí yace la ironía final y más cruel del FA-18. Sobrevivió a todos sus competidores políticos. Mató al F-14, enterró a la 6 Intruder y sobrevivió a los retrasos del F-35, solo para encontrarse ahora como el rey de una colina que ya no importa. El combate aéreo del futuro no se ganará con peleas de perros a baja velocidad donde el Hornet es rey. Se ganará con ataques invisibles desde cientos de kilómetros de distancia. Un juego para el que el Rhino, con sus tanques externos y sus misiles colgados bajo las alas, simplemente no fue invitado. Pero la Marina no tiene opción B. El programa F-35C llega tarde y en pocas cantidades, y el futuro caza de sexta generación, FAXX, es todavía un dibujo en una servilleta cara. Esto significa que, nos guste o no, el viejo Super Hornet será la punta de lanza durante la próxima década. Es un guerrero cansado, obligado a salir de su retiro para pelear una última ronda contra un oponente joven y dopado con esteroides tecnológicos. La verdadera tragedia no es que el avión sea malo, es una maravilla de la ingeniería de compromiso. La tragedia es que le hemos pedido demasiado durante demasiado tiempo. Le pedimos que fuera caza, bombardero, tanquero, avión espía y guerra electrónica. Todo en un solo fuselaje. Al obligarlo a ser bueno en todo, nos aseguramos de que no fuera excelente en nada, justo cuando la excelencia específica es lo único que puede detener a una superpotencia rival. En el momento de la verdad, cuando la primera salva de misiles hipersónicos cruce el horizonte, no importará cuán bonitas sean las pantallas táctiles del Block 3, ni cuánto dinero se ahorraron los contables en los años 90. Lo único que importará es si ese piloto, luchando con un avión cargado y pesado, puede exprimir un milagro más de un diseño de 40 años. Y la historia nos enseña que apostar la supervivencia de una nación a los milagros suele ser un plan suicida.